Bienvenidos a Pulso de Especialistas, conocimiento médico experto para todos. Comenzamos. Un espacio donde la medicina, la experiencia y el conocimiento. Pues amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast, su programa digital, Pulso del Especialista. Hoy estamos con el doctor Héctor Fregoso. Él es especialista en cirugía general y laparoscopía. Así es. Doctor, bienvenido a tu programa, Muchas gracias. que no va a ser la primera vez que te tengamos aquí, ¿no? Esperemos. Y hoy vamos a hablar de un tema que es la hernia inguinal y la hernia Incisional. incisional. Y pues vamos a empezar con las preguntas, doctor. ¿De acuerdo? Sí. Sí, vamos a darle. ¿Qué viene siendo una hernia inguinal? Bueno, para hablar un poquito general de esta enfermedad, es una debilidad que naturalmente no debería de tener la pared abdominal, ¿sí? Sobre todo es más común en el género masculino y se localiza, obviamente como su nombre lo dice, en la zona inguinal. En la zona inguinal hay una zona ahí específica por donde pasa un cordón. Este cordoncito puede generar cierta debilidad y eso genera un hoyito. En general, o sea, términos así un poquito básicos, una hernia es un hoyito, un hoyo que tiene la pared abdominal. Ahí justamente por donde pasa ese cordón, si se hace muy dilatado, puede salir ahí una hernia, ¿sí? Estas hernias pueden ser desde muy chiquitas hasta muy grandotas y representan posteriormente pueden presentar complicaciones muy importantes, ¿vale? Por eso es necesario tratarlas. Es prácticamente una hernia inguinal, es un agujerito en ese hilo. En esa zona, así es, así, una hernia inguinal. Okay. ¿Cuáles son los síntomas que pueden indicar que podemos tener una hernia inguinal? Pueden variar de cada paciente, o sea, hay cosas muy obvias, como desde que te salga una bolita dentro de la zona inguinal o hacia el testículo, o pueden ser incluso molestias, aunque no presentes ninguna bolita, puede el paciente referir molestia. Eso nos podría estar hablando de algún proceso inguinal que necesita estudiarse. Pero como te digo, o sea, depende de cada paciente, depende de los factores de riesgo, depende de una exploración física bien realizada. Puede ser molestias al cargar, molestias al hacer esfuerzos, incluso molestias al ir al baño. Pueden ser varios ahí síntomas que nos pueden ir orientando un poquito al diagnóstico de una hernia inguinal. No tiene que ver, por ejemplo, el síntoma, por ejemplo, que traes como tipo un granito enterrado, no tiene que ver, ¿no? Los dolores son diferentes. Sí. Un dolor superficial como el dolorcito de la piel es una cuestión completamente diferente a un dolor que sientes por dentro. Sí, es un dolor referido. Normalmente el dolor inicia en la ingle, pero puede irse a cualquier lado de la pancita. Cuando hay unos síntomas sugerentes de hernia inguinal, el dolorcito es más para adentro. Sí, ahí hay cierta semiología del dolor que hay que vigilar bien en ese tipo de diagnósticos. Ok. ¿Qué ventajas ofrece la cirugía laparoscópica frente a este tipo de procedimientos? Bueno, estas son pues abordajes nuevos, ¿sale? Para hacer la reparación de las hernias inguinales. En este caso, el abordaje laparoscópico ofrece un plano diferente a la reparación convencional. Además de estéticamente, pues las heriditas que se hacen son menores, la reparación es completamente diferente. Parte de la misma premisa, pero el abordaje, como te digo, las capas o la reparación se hace en un lugar diferente. Esto nos da pues casi los mismos resultados, pero disminuyendo dolor y disminuyendo pues lo estético también. Y la recuperación, obviamente. La recuperación, por lo general, en cuestión de esfuerzos, en cuestión de recuperar la vida útil normal, sí tienden a tener los mismos periodos, ¿sale? Sí, pero la cuestión de recuperación, por ejemplo, no es lo mismo a un hoyito, por ejemplo, a tener toda la cicatriz, ¿no? Sí, obviamente, además de lo estético, la recuperación y el posquirúrgico inmediato, pues sí es muy diferente, ¿no? Sí, es muy diferente. Hay casos seleccionados en los cuales sí el paciente es poco viable, quizá que sea un abordaje laparoscópico, se prefiere un abordaje abierto, pero eso ya hay que individualizarlo con cada paciente y cada médico tendrá su abordaje, ¿no?
Doctor, ahora, ¿cuáles son los pacientes que son los nuevos candidatos a una cirugía laparoscópica? Por lo general no hay, solamente hay muy pocas contraindicaciones para que un paciente sea candidato o no a una cirugía laparoscópica. Son los de todos los abordajes laparoscópicos, algunas enfermedades del corazón que nos permiten o nos imposibilitan un poquito ese abordaje, pero por lo general, a reserva de una mejor caracterización del paciente ya con la valoración médica, casi todos son candidatos. O sea, por propia de la hernia, todas se pueden reparar así. El detalle es que cada paciente es diferente, entonces hay que individualizar al paciente para nosotros poder ofrecerle algún tipo de tratamiento. Y obviamente me imagino que conlleva todo lo que es el procedimiento del estudio, historial clínico, y en base a eso, pues ya se toma la enfermedades decisión. previas, o sea, hay varias situaciones ahí que nos dicen si un paciente es candidato o no. Propio de la hernia, casi no hay. ¿Cómo influye la hipertensión, por ejemplo? ¿Cómo influye la diabetes? Ok. Como tal, la hipertensión y la diabetes, por su fisiopatología, genera un daño microvascular. ¿Qué es esto? Los vasos más chiquititos, los que se llevan la nutrición, el intercambio de oxígeno y todas esas situaciones, se hacen los vasos más chiquitos, capilares se llaman, ¿sale? Estos vasitos se dañan cuando hay mucho tiempo con hipertensión, cuando hay una diabetes mal controlada, hay daño microvascular, y ese daño microvascular propicia que los tejidos, uno, sean de mala calidad, y dos, que tarde más en cicatrizar. Y esos son factores determinantes en una hernia, determinantes en el tiempo de recuperación, en el grado de recuperación, en el tiempo y en el grado, porque hay en ocasiones que como están mal controlados de su diabetes o tienen ahí problemitas en la microcirculación, una hernia que por lo general tarda en cicatrizar 4 semanas o tarda en hacer el trabajo, la malla y la reparación quirúrgica, pues en ellos a lo mejor tardaría 6, tardaría 8 semanas. Entonces sí es importante el estar en un mejor control, a menos de que sea una cirugía de urgencia, pero en una cirugía controlada lo mejor es estar lo más controlado que se pueda para una cirugía así. Ok. ¿Qué papel desempeñan las mallas, por ejemplo? Ok. Las mallas son una de las actualizaciones que tiene mucho tiempo, o sea, no es una actualización reciente. No es de hoy. Sí, así es. Pero cuando se hizo esa actualización para el uso de mallas, fue un cambio muy importante en el desenlace de las hernias. Por antes no se utilizaban mallas. Las técnicas quirúrgicas se basaban solamente en cerrar el hoyo y en abrir ciertos tejidos y cerrarlos. Esto generaba más presión en la zona y hacía que hasta el 60% de las hernias volvieran a salir. ¿Sí? Con el nuevo empleo de la malla y técnicas específicas, lo que se logró es lograr su disminución en recidiva hasta menor del 10%. Entonces es algo bastante considerable y pues que mejoró el pronóstico de la mayoría de las hernias. Así es. Ya sea en abordaje laparoscópico, en abordaje abierto, en las dos se utilizan las mallas bajo el mismo precepto de disminuir la recidiva de las hernias. Ok, ¿qué errores suelen cometer los pacientes antes o después de la operación que pueden afectar su recuperación? Eso es muy importante. El tiempo de reposo es el indicado por alguna razón. Nuevamente, volvemos a lo mismo. Cada paciente hay que individualizarlo. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen el hábito de fumar. El fumar también genera problemas en la microcirculación, retardo en la cicatrización y en ocasiones cuando a lo mejor una recuperación normal se hace en 1 mes y medio, el paciente en 1 mes dice, ya voy a empezar a hacer esfuerzos, ya voy a hacer todo eso, y el cierre que hicimos no cicatrizó completamente y genera nuevamente la recidiva de la hernia, por un lado. Por otro lado, hay pacientes que tienen sobrepeso. El peso genera una tensión especial en ese cierre que hicimos. Se les hace la recomendación a los pacientes que previo a ellos, obviamente no son todos los casos, hay casos muy específicos, que haya pérdida de peso previo a hacerle la resolución de la hernia. Si estas medidas no se siguen, el grado de recidiva pues aumenta. No, el grado que te comenté del menor del 10% es en condiciones óptimas, ¿no? Si hay este tipo de condiciones especiales de cada paciente, pues pueden propiciar una recidiva y pues a la larga también hay situaciones que los pacientes comentan de que no, pues no me operó bien
o Le no echan hubo. la culpa al médico. Exactamente. Sí. A veces las técnicas están demostradas, sin embargo, cada paciente es diferente. Entonces, hay que individualizarlo muy bien, no se puede generalizar en todo. Doctor, vamos a ir al primer corte. ¿De acuerdo? Amigos, no se despeguen, estamos en el Pulso del Especialista. Antes que todo, también agradecer a nuestros patrocinadores oficiales como Más de Obregón, Más de Hermosillo, lo que viene siendo también Grupo Gándara, Hoteles Gándara en Hermosillo, Playa de Cortés en Guaymas. Muchísimas gracias y nosotros continuamos con Pulso del Especialista. No se muevan. Continuamos. Un espacio donde la medicina. Pues amigos, ¿qué tal? De nueva cuenta aquí en su programa Pulso del Especialista. Obviamente también agradeciendo a nuestros amigos de Depósito Dental Unidos, ahí en Hermosillo, Sonora, Boulevard Morelos, Plaza Laura, todos los insumos para tu práctica dental. Depósito Dental Unidos. Y nosotros continuamos con el doctor Héctor Fregoso. Doctor, pues vamos a ir con las preguntas. Ok, ¿Sí? de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué importancia tiene la experiencia del cirujano en los resultados de la operación laparoscópica? Punto muy importante. Como es un abordaje relativamente nuevo, la experiencia se va adquiriendo conforme se van haciendo los procedimientos. Es un punto importante para hacer la reparación, sí, ese es un punto importante en la reparación. Sin embargo, como se está adoptando cada vez más este tipo de técnicas laparoscópicas, es más fácil que los cirujanos pues tengan un poquito más de expertise en este tipo de procedimientos. Entonces, pues sí tiene una parte importante, pero casi la mayoría en los entrenamientos sale con capacidades para hacer ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Cuándo se solicita un estudio de imagen, de ecografía o tomografía antes de operar una hernia? Importante, ¿sale? No son imprescindibles en la mayoría de los casos cuando las hernias son muy, muy obvias, ¿no? Para hacer su reparación. Sin embargo, en ocasiones hay duda diagnóstica cuando a la exploración no se logra palpar o es un defecto muy chiquitito. No tiene que ver directamente el tamaño del defecto con la molestia que pueda sentir el paciente. En ocasiones el defecto es muy chiquitito, pero el paciente refiere mucho dolor. Entonces sí es necesario en este tipo de casos, para el diagnóstico es sumamente necesario pedirle un ultrasonido, ya sea un ultrasonido o una tomografía. En ocasiones, sobre todo cuando vienen bajo el contexto de una urgencia, es necesario determinar también si ese hoyo lo que tiene adentro, porque básicamente una hernia, como ya te había comentado, es un hoyito, por ahí puede salir grasa que tenemos adentro de la pancita o puede salir un intestino, ¿sale? Entonces, si es el intestino, para saber si es un intestino o es una grasita que tenemos ahí adentro, sí nos ayuda mucho un estudio de imagen, ya sea un ultrasonido o una tomografía, para determinar qué es lo que está ahí atrapado, ¿sale? Eso representa una urgencia y representaría un abordaje de la hernia inguinal de urgencia, ¿sale? Que puede venir con más complicaciones, desde solamente regresarlo y que recupere normal el intestino su funcionalidad, o que al estar tanto tiempo ahí apretado pierda riego sanguíneo y ese pedazo de tripita pues ya no nos sirve, ¿sale? Y ahí requeriremos de otro tipo de cirugías más importantes. Más invasivas, ¿sí? Más invasivas y más tarde de recuperación y más riesgosas, y son varias situaciones. Es por eso que siempre lo mejor es operar bajo un contexto controlado en una cirugía programada. Así es. Bueno, doctor, ahora vamos a hablar sobre la hernia incisional. ¿Qué viene siendo, doctor? Una hernia incisional, le denominamos hernia incisional a el término de hernia va a ser bajo el mismo precepto, un hoyito en la pared abdominal, ¿sí? Entonces, al hablar de hernia incisional es un hoyito en donde ya se hizo una incisión previamente. Una incisión es un corte, ¿sale? Entonces, juntando estos dos conceptos, una hernia incisional es una hernia o un hoyito en donde ya teníamos una cirugía previa. Puede ser de tamaños diferentes, pueden ser un hoyito muy chiquito, un hoyito grandote. En ocasiones, todo tiene que ver
todo tiene muchos conceptos en esta definición. La hernia incisional puede ser chiquita por el tipo de cirugía que se hizo, porque ahí se ha demostrado que las cirugías que son de urgencia presentan mayor riesgo de una hernia incisional. ¿Por qué? Pues porque el paciente viene en malas condiciones, porque el paciente a lo mejor fue una cirugía contaminada, a lo mejor hay varias situaciones ahí que pueden generar que no cicatrice bien esa zona y genera una hernia incisional, ¿sí? Pero bajo el contexto hernia incisional es un hoyito en la pared abdominal donde ya había una cirugía previa. Okay. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para desarrollar una hernia incisional? Aquí, hablando en la región, pues el principal factor de riesgo que tenemos, además de la diabetes y la hipertensión, es la obesidad, ¿sale? Somos uno de los, en Sonora, somos uno de los estados con mayor obesidad del país y somos el segundo país con mayor obesidad del mundo. Entonces, eso nos genera un riesgo aumentado en cualquier tipo de cirugías. Si son cirugías abiertas, puede venir ¿Y en cualquier? el desarrollo. Exactamente. Puede venir el desarrollo de una hernia incisional. Ya sea una cirugía de apéndice, por ejemplo, que entraste de urgencia por una cirugía abierta. El hecho de que te cierren no quiere decir que va a cicatrizar normalmente. Cuando tú incluso te paras, solamente el hecho de pararte, estás metiendo presión en ese cierre que hicieron y eso puede estarle generando que se abra poquito hasta que se haga una hernia, ¿sale? Entonces, el principal factor de riesgo que tenemos por la zona es la obesidad. También influye mucho el tipo de cirugía, influye mucho si el paciente es fumador o no fumador, si es diabético, hipertenso, y varias situaciones ahí, pero los principales son los que ya te comenté. Ok. ¿Qué tan importante es el tamaño del defecto para elegir la técnica quirúrgica? Súper importante, súper importante. El tamaño del defecto va a depender de la colocación o no de mallas, ¿sí? Por lo general se ha hecho un consenso de que defectos mayores de 2 centímetros, 3 centímetros, se tiene que poner una malla para hacer el cierre de la hernia incisional. Hay otras bibliografías que te manejan que a partir de 1 centímetro. Es muchísimo más difícil ese tipo de abordajes cuando son hernias tan chiquititas, ponerles una malla en donde debe de ser. Sin embargo, se han visto mucho mejores resultados cuando hay colocación de mallas, ¿sale? Y el tamaño del defecto es contundente, o sea, es necesario. Tenemos un límite o un concepto que nosotros a partir de cierta medida tenemos que poner malla para mejorar el pronóstico de esa hernia, que no nos vuelva a salir. Porque mientras más vuelven a salir hernias que ya estaban previamente cerradas, su abordaje es más difícil, sus complicaciones pueden subir y el pronóstico también disminuye, que vuelva a salir otra. Entonces, al manejo definitivo definitivamente hay que protocolizarlo bien y hay que hacer el manejo adecuado dependiendo del tamaño. Fíjate, precisamente la siguiente pregunta corresponde a lo que dices tú, la probabilidad de que vuelva a salir. ¿Qué tan probable es que donde hubo una incisión de una hernia vuelva a salir? Donde ya hubo una hernia, Sí. pues te digo nuevamente, depende del tipo de técnica quirúrgica, del tipo de paciente, o sea, hay que individualizar todo. Sin embargo, hablando en términos generales, en un paciente que aparentemente es sano y con una técnica quirúrgica adecuada, nosotros normalmente utilizamos una técnica que se llama RIPS, que es colocar una malla por detrás de un músculo, además de cerrar las 2 capitas que tenemos ahí en la pared abdominal, le ponemos una malla atrás del músculo. Esa es la que se ha demostrado que tiene un mejor pronóstico, una disminución de recidivas en el corto y mediano plazo. Los porcentajes hablan por sí solos. Teniendo ese abordaje, un buen abordaje con un buen paciente, la recidiva es menor al 15%. Okay. ¿Cómo aborda los casos de hernias incisionales complejas o gigantes? Ok, esta particularidad estos pacientes son bastante especialitos. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros denominamos o clasificamos como hernia gigante a partir de 10 centímetros, ¿sale? Y existen otro tipo de connotaciones o clasificaciones que podemos llamar incluso hasta hernias monstruosas, pues de 20 centímetros, ¿sale? Entonces, este tipo de hernias se tienen que manejar de manera diferente, se tiene que prehabilitar la pared abdominal para poderla cerrar. ¿Por qué?
pues es algo que tiene bastante lógica. Si está un hoyo así de grande, si lo quieres cerrar, a veces no va a cerrar. ¿Por qué? Pues porque la pared abdominal también tiene fuerza. Entonces, si lo queremos cerrar muy a fuerza, no va a cerrar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Prehabilitamos esta pared abdominal. ¿Cómo? Por lo general se realiza infiltración hacia el plano prerectal y en el transverso de toxina botulínica, o sea, Botox. Lo que se hace es generar un poquito más de estimulación para poder posteriormente insuflar con algo que se llama neumoperitoneo. ¿Qué es esto? Aquí en la pared abdominal se les pone un catéter chiquito. Este tipo de abordajes son protocolos y protocolos, ¿no? Son a partir de 4 semanas después de que le pusiste el Botox. Insuflamos con aire solamente. Toda la cavidad abdominal se infla y se infla, se infla, se infla. Va a funcionar como un globito. Se infla, se infla, se infla, se infla. Y al final, ya que te vamos a operar, ya que está todo inflado, la superficie de la pared abdominal es mayor. Esto nos permite un mayor cierre, un mejor cierre, un mayor aprovechamiento de la pared abdominal y sobre todo en estos casos hay que cuidar mucho algo que se llama síndrome compartimental abdominal, que es esto, que cuando nosotros cerramos defectos tan grandes, la pared queda muy apretada. Esto puede generar que se haya colapso de las arterias y las venas grandes y generar que todo por acá abajo no tenga buena circulación. ¿Por qué? Pues porque estamos apretando mucho. Eso es algo muy de cuidado, incluso puede ser algo mortal. Entonces es importante cuidar este tipo de detalles. Por eso la prehabilitación, para no cerrarlo tan fuerte y tener un mejor desenvolvimiento pues, de la recuperación. Excelente. Otro, pues qué interesante eso de las hernias. Vamos al último corte. ¿De acuerdo? Sí. Amigos, nos despeguen sus pulsos del especialista. Continuamos con el doctor Héctor Fregoso con hernias incisionales. No se muevan. En Depósito Dental Unidos encuentras todo para tu consultorio. Materiales de alta calidad, instrumental especializado y las mejores marcas, todo en un solo lugar. Porque sabemos que tu trabajo requiere precisión, confianza y respaldo. Visítanos en Boulevard Morelos 755D, Colonia Cumbres, en Hermosillo, Sonora. Depósito Dental Unidos, tu aliado en cada sonrisa. Continuamos. Un espacio donde la medicina. Pues amigos, la recta final aquí en Pulso del Especialista con el doctor Héctor Fregoso. Y obviamente agradecerle a nuestros amigos de Marketing Medical Group. Si eres médico especialista, clínica, laboratorio, quieres aumentar tu práctica médica, comunícate con Marketing Medical Group. ¿Sí? Y continuamos con las preguntas, Doc. Doctor, ¿cuándo es necesario realizar una reconstrucción completa de la pared abdominal? Interesante. Como ya habíamos comentado previo al corte, cuando son defectos muy grandes, hay pérdida de mucho tejido de aponeurosis que nosotros llamamos, que es como una estructura fuerte que está por arriba y por abajo de los músculos. Cuando existe esa situación o cuando hay pérdida grande del músculo, cuando son por lo general hernias mayores de 10 centímetros, es necesaria una reconstrucción de la pared abdominal, una reconstrucción mayor. Pero nuevamente, como te comentaba, la prehabilitación es importante. La prehabilitación con Botox y la prehabilitación con neumoperitoneo nos van a ayudar a una mejor reconstrucción. Okay. En estos casos sobre todo. Perfecto. ¿Qué complicaciones pueden aparecer si un paciente retrasa demasiado la reparación de su hernia incisional? Normalmente la complicación más común en este tipo de pacientes, además de la pérdida de la calidad de vida, porque han reportado muchos pacientes con base en la atención de varios pacientes de este estilo, la pérdida de la calidad de vida por las molestias que puede llegar a generar tener un bulto extra en el abdomen. La complicación pues, más común, como ya te había comentado también, es el que se llegue a encarcerar. ¿Qué es encarcerar o estrangular? Encarcerar es cuando adentro de la hernia tiene un contenido, puede ser nuevamente grasa o tripita. Ya en estas hernias, que son un poquito de mayor tamaño, por lo general son intestinos, llegan a salir y ya no se regresan.
ya no las puedes meter otra vez a la cavidad abdominal. Eso se le llama encarcerar. Pero cuando ya está muy lleno y el hoyito está ahorcando esa tripita, hay pérdida de riego sanguíneo, hay mucho dolor, eso se le llama estrangulamiento. Y ahí puede haber complicaciones como las que ya te comenté, que tendremos que vernos en la necesidad de recortar ese pedacito de tripa y conectar otra vez, haciéndolo una cirugía más grande, de mayor comorbilidad e incluso pues evoluciones no tan adecuadas como necesitaríamos. Entonces, nuevamente, como les comentaba, la prioridad pues es operar bajo un contexto controlado y de una cirugía programada. Perfecto. ¿Qué recomendaciones ofreces para disminuir el riesgo de una infección de la malla quirúrgica? Es algo impredecible. Por lo general no pasa que haya rechazo de la malla, porque se realiza con material que es biocompatible. Okay. Sin embargo, existen pacientes, como todo, que en ocasiones pues hay reacción de la malla. Lo más importante, bajo las recomendaciones de seguridad, son más recomendaciones para el personal de salud más que para el paciente per se. Las recomendaciones, pues cuando se va a realizar una cirugía que puede contaminarse, como una cirugía de restitución o de resección intestinal, se recomienda hacer los procedimientos en 2 tiempos. Primero lo intestinal y ya después lo de la malla. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros podemos hacer la técnica adecuada, podemos tener el paciente adecuado y podemos hacer el procedimiento como debe de realizarse. Sin embargo, si hay, aunque sea una pequeña fuga de ese material intestinal y llega a tocar la malla, hace que la malla se infecte. Y la malla está alrededor de toda la pared abdominal. Eso le puede generar una infección en tejidos blandos masiva que puede incluso poner en riesgo su vida. Esto en ocasiones se hace con el fin de no ingresar a quirófano en 2 ocasiones, o con el fin de tratar de solucionar todos los problemas en una sola cirugía. Sin embargo, el riesgo existe. Entonces, pues, la recomendación personal sería realizar los procedimientos en ocasiones distintas para disminuir el riesgo que pueda generar que genere una infección de la malla de la prótesis y pues unas complicaciones más serias. Doctor, si pudieras dar 3 consejos fundamentales a cualquier paciente con una hernia incisional, ¿cuáles serían y por qué? Principal, hay que perder peso, es el principal, para todos. Una vida más sana y con la disminución de esa carga de peso que tenemos, nos va a ayudar mucho en la recuperación, nos va a ayudar mucho en la cirugía y nos va a ayudar en la vida en general. ¿Sale? Primero. Segundo, el control bien de sus enfermedades de base, si es que llegara a tener. Como diabetes, hipertensión. Todas esas. Tiroides, problemas de los pulmones, problemas del corazón. Hay que tenerlo bien controladito. Eso, la pérdida de peso nos va a ayudar a controlar lo otro. Es directamente ahí, tienen que vernos, tiene su incidencia así directa, ¿no? Y en caso de, no estoy diciendo que todos, pero en caso de limitar el hábito tabáquico, eso es de lo más importante para todos. Desde el riesgo de enfermedades más graves, incluso oncológicas, cáncer, todo ese tipo de situaciones. Además, nos ayudaría también a la recuperación más rápida de una hernia incisional. Entonces, esas 3 recomendaciones principales yo les haría. Excelente. Pues, doctor, hemos llegado al final. ¿Algo quieras agregar? Hay que cuidarnos mucho y no dejen pasar la oportunidad de que les valoren esa hernia que tiene ratito molestando, que se me quita cuando me lo regreso. Un hoyito, una hernia, no se cierra sola, no se cierra con fajas, no me la regreso y ya se me acabó el problema. No, el problema sigue ahí. El hoyito no va a cerrar por sí solo. No hay que esperarnos a tener complicaciones. Acudan a su valoración, gestionen una valoración para que les hagan un diagnóstico adecuado y evitar complicaciones que pueden poner en riesgo su vida. Excelente, pues doctor, ¿qué te puedo decir? Agradecerte. Tío, y no va a ser la primera ni la última vez. Esperemos así sea. Próximamente el doctor
Héctor Fregoso aquí con nosotros con un tema de interés. Al igual, pueden mandar sus comentarios, algún tema que quieran abordar, que lo aborde el doctor de cirugía general, llámese reflujo, piedras en Piedras en la vesícula, tiroides. Podemos hablar del tema de interés que nos comenten, sin problema. Pues amigos, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo me despido, soy Francisco Duarte, eso es Pulso de Especialista y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Ánimo! Y el conocimiento se unen para conversar sobre los temas más relevantes de la salud actual. En cada episodio destacados. Esto fue su programa Pulso de Especialistas. Hasta la próxima.